A lo largo de la historia en México se han presentado diversas historias de violentos asesinatos a manos de crueles personajes. Este es un listado de los peores asesinos seriales de nuestro país. 1. Las Poquianchis. El grupo de las Poquianchis se consagró a mediados del siglo pasado, fueron nombradas las asesinas en serie más prolíficas de México y el mundo. Manejaban burdeles en Guanajuato y Jalisco. Las chicas que trabajaban para ellas se convirtieron en sus víctimas. Las golpearon, torturaron y asesinaron. También asesinaron a sus clientes y a muchos bebés que nacieron en sus casas. La cantidad de víctimas oscila entre 90 y 150. 2. César Armando el Coqueto Librado Legorreta. Sus víctimas eran mujeres jóvenes. Las violaba y asesinaba después de que le hacían parada en su camión de la Ruta 2. Lo atraparon en el 2012 y logró escaparse, pero lo volvieron a arrestar en el hospital, a donde fue a dar después de una caída. 3. David el Hamburguesa Avendaño. A finales de los años 90 y hasta el 2007, Avendaño era el padrote de un grupo de prostitutas denominadas Las Goteras, que robaban y envenenaban a sus clientes. Se le calculan alrededor de 70 víctimas e incluso inspiraron el asesinato de la Parquita y el Espectrito II en el 2009. 4. Sara la Madrina Aldrete. Nacida en Matamoros, pero naturalizada estadounidense, pertenecía a un culto religioso que combinaba la santería, con los rituales aztecas y la religión Palo Mayombe. Junto con el líder, Adolfo Constanzo, asesinaron a decenas de personas. Ambos fueron arrestados en la Ciudad de México en 1989. 5. Gregorio Goyo Cárdenas, también conocido como el Estrangulador de Tacuba, estuvo activo en el año de 1942. Su objetivo principal eran las prostitutas, primero tenía sexo con ellas, luego las mataba y terminaba por enterrarlas en su jardín. Este tipo tenía una vida envidiable en prisión, tenía permiso hasta para salir y se aprendió el Código Penal para defender a otros reos. 6. Higinio el Pelón Sobera. Su primer asesinato conocido fue el del chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe, en los años 50. Mientras estaba escondido fue en busca de sexo, pero cuando fue rechazado respondió con otro asesinato. Estas son sus únicas 2 muertes confirmadas, pero se sospechan más. 7. Macario el Jack mexicano Alcalá. Le decían Jack porque imitaba los asesinatos de Jack el Destripador, puesto que mataba prostitutas. Solo tiene 2 asesinatos confirmados, pero creen que fue culpable, mínimo, de otros 12. 8. Juana la Mataviejitas Barraza Samperio. Esta mujer mató entre 16 y 50 viejitas desde la década de los 90 y hasta el 2006. En algún momento, esta mujer se desempeñó como luchadora profesional bajo el nombre de la Dama del Silencio. 9. Raúl el Sádico Osiel Marroquín. Osiel se caracterizaba por su homofobia, y por eso mató a varios homosexuales. Los secuestraba, ahorcaba, descuartizaba y los dejaba en maletas entre el metro Chabacano y la colonia Asturias. Lo detuvieron en el 2006. 10. José Luis el Caníbal de la Guerrero Calva. Su novia, una ex y una prostituta fueron sus víctimas y en las 3 practicó el canibalismo. Antes de eso, Calva tenía una historia de abusos, fetiches y sadismo. Aparentemente se suicidó en la cárcel en el 2007, pero nadie ha podido comprobar esta teoría. 11. Alejandro Maínez. En los años 80 y 90, junto con otros 2 cómplices, Maínez asesinó oficialmente a 2 mujeres en Ciudad Juárez, aunque se cree que el número no oficial puede ser hasta de 50. Existe un texto llamado El Diario de Richie que detalla todos los asesinatos, y las teorías dicen que fue el mismo Maínez el que lo escribió. A la fecha sigue prófugo y casi no se tiene registro de sus arrestos, ya que su papá siempre tuvo influencia en el gobierno de C.D. Juárez. 12. Abdul Latif Sharif. Abdul nació en Egipto, pero eso no le impidió llegar a México y convertirse en uno de los asesinos seriales que mayor huella han dejado en México. Su atención se enfocaba en Ciudad Juárez y se la acusa de 20 feminicidios. Hay mucha controversia alrededor de su arresto, ya que muchos acusan a las autoridades de utilizarlo como un chivo expiatorio para quitar un poco de presión al gobierno. 13. Francisco el Chalequero Guerrero. Es el primer asesino registrado en la historia de México. Mató a 20 prostitutas a finales del siglo XIX en la Ciudad de México. Casualmente, él y Jack el Destripador estuvieron activos en las mismas fechas y con un modus operandi muy parecido.
14. Felicitas, la ogresa de la colonia Roma Sánchez. Acusada de más de 50 infanticidios, a través de su negocio como partera y enfermera. También practicaba abortos ilegales y traficaba con niños pequeños en la Ciudad de México. Desde aquí les mando saludo a todos mis seguidores, pronto más vídeos y más temas que anden muy bien.